Bienvenidos a nuestro devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel. Es un gusto que nos estén acompañando en este tiempo donde vamos a estudiar un poco de las Escrituras y dejarnos guiar precisamente por el consejo de nuestro Dios. Pues vamos a orar, pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios y alabemos su nombre. Señor eterno, te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia. Y porque por el propio testimonio de tu palabra, Señor, no hay Dios tan grande ni tan maravilloso que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Te exaltamos, porque tu nombre es santo, Señor, y tu magnificencia, Señor, es eterna. Padre, queremos pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, rogando que en Cristo Jesús tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor, gracias por tu bondad y el cuidado que tienes para con todos y cada uno de nosotros. Y agradecemos también, Señor, el que tú provees, Señor, Padre, y estás atento a las oraciones de cada uno de nosotros, Señor. Padre, pues queremos encomendar este tiempo de devocional en tus manos, donde queremos nosotros, Padre, pues reconocer que cuando alguien se acerca a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo pecados, Señor, y aún buscando tu dirección, Padre, tú nos perdonas, tú nos das dirección y traes consuelo en nuestro corazón cuando las cosas tienden a ser de repente difíciles, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, pues ya van para se cumpliría ya el próximo martes, más o menos como un mes en que estamos escuchando en las noticias de la guerra entre Israel y este grupo palestino en Gaza, que es el grupo Hamas, y sobre todo el cómo Israel está tanto defendiendo a su pueblo, su territorio, y ellos están incursionando poco a poco para entrar con sus milicias en la infantería y en el territorio de Gaza, sobre todo para rescatar a los rehenes que los militantes de Hamas se llevaron al territorio de Gaza, de Israel al territorio de Gaza. Y bueno, el argumento de los israelitas, hermanos, es que ellos no están luchando por territorios, están luchando por el agravio que se les hizo, por el asesinato que realizaron el grupo de Hamas dentro de la tierra de Israel y porque ellos se llevaron precisamente rehenes ahí al terreno de Gaza, y eso es lo que es, por eso está luchando Israel. Pero de esto, hermanos, cuando se llevan rehenes, hermanos, niños, mujeres, ancianos, al territorio de Gaza, me hace recordar, hermanos, me hace recordar en las escrituras algunos momentos como cuando los babilonios se llevaron de Judá a Babilonia, hermanos, por el mandato del rey Nabucodonosor, se llevaron a mucha gente de Judá, se la llevaron a Babilonia en esa deportación y entre ellos iba el profeta Daniel. Y la gente que fue deportada pues sufría mucho y estaba al servicio de un rey pagano, un rey impío que no tenía conocimiento ni temor de Dios, hermanos. Y Daniel estaba apesumbrado, hermanos, por lo que estaba sucediendo con su pueblo, porque estaban lejos del templo, del lugar de adoración, y porque él observaba que Dios había utilizado a los babilonios con mano dura para tratar con Israel, para tratar con Judá, debido a que Israel y Judá se habían ido en pos de otros dioses, habían sido infieles ante Dios, hermanos, y Dios había utilizado a un pueblo, por supuesto, pagano, impío y más, vamos a decir, más terrible que lo que estaba haciendo Israel, hermanos, pero Dios utilizaba a los caldeos precisamente para castigar a su pueblo. Y Daniel va delante de Dios en algún tiempo de su vida y se manifiesta en su libro, ahí en Daniel capítulo 9, una oración que Daniel le hace a Dios, el por qué estaban sucediendo las cosas, cuándo iban a ser librados, cuándo iba a ser aquel momento en el cual Israel iba a poder regresar a Jerusalén y adorar en el santo templo de Dios, cosas que anhelaba, hermanos, un judío. El domingo comenzamos con
una serie de predicaciones en el libro de Habacuc, y fue un hombre que precisamente vivió, hermanos, contemporáneo a cuando estaba sucediendo esto con Nabucodonosor y en los tiempos de Daniel, y estamos entrando en este tiempo de predicaciones con Habacuc, donde él le hace unos reclamos, le hace unos señalamientos a Dios de por qué estaba permitiendo el pecado de su pueblo, y luego cuando Dios le responde también que iba a utilizar a los caldeos, y cómo es que vas a utilizar a gente más perversa que tu propio pueblo. Pues algo también, hermanos, sucede con el profeta Daniel, y Dios le da una respuesta al profeta Daniel. Pero, hermanos, ¿qué podemos hacer cuando, tomando en cuenta estos ejemplos, y ahora que estamos escuchando sobre la guerra de Israel contra el grupo palestino Hamas, lo que está sucediendo en Gaza, los deportados, es decir, la gente que se llevaron de rehenes? Pero nosotros, hermanos, también estamos cruzando por situaciones en este mundo difíciles, cuestiones en las cuales estamos nosotros padeciendo la maldad del mundo, padeciendo también la falta de temor aún de la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros sufrimos a causa de otros y aún a causa de nuestro pecado, ¿cómo podemos orar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a Dios cuando nosotros estamos viviendo en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo? De perversidad, guerras, el pecado abiertamente en rebeldía contra Dios. Y Dios pues está utilizando los tiempos y a las personas y las naciones para tratar con el mundo, y aún para tratar con Israel, y aún para tratar con la iglesia, hermanos. ¿Qué principios podemos tomar nosotros? ¿De qué manera podemos orar al Señor cuando estamos viviendo tiempos tan tempestuosos, tan terribles, hermanos? Y pues hoy quiero compartir con ustedes precisamente la oración del profeta Daniel en el capítulo 9. No vamos a leer todo el capítulo 9, pero sí vamos a leer de los versículos 1 al 19. Así que les invito, hermanos, a que ustedes vayan ahí en su Biblia, busquen el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9, y la lectura que vamos a tener, hermanos, el día de hoy es de los versículos 1 al 19. Entonces, Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19. Y ya que lo tienen ahí, hermanos, vamos a leerlo. Ustedes lo leen ahí en casa, en su trabajo o a donde estén, hermanos. Lo pueden leer, léanlo conmigo. Y si no, lo puedes leer porque vas manejando, vas haciendo otra cosa, pues nada más escucha y pon atención. Dice así el versículo 1 de Daniel capítulo 9. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi resto a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y te guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y a todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde las has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti, dice la Escritura, hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es tener la misericordia y el perdón, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecemos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que ha hablado contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en contra de Jerusalén.
Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual tú tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y después de esto, hermanos, viene la respuesta de Dios, ¿verdad? Porque dice más adelante el versículo 20, hermanos, hasta el versículo 27, que mientras Daniel estaba orando, viene el ángel Gabriel y le dice que su oración estaba siendo atendida por el Señor, y además de que le menciona de que Miguel estaba peleando contra el príncipe de Persia, él le traía el mensaje, y el mensaje eran 70 semanas pasarán sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, ¿verdad? Y para que se cumplan las profecías. Y ahí es lo que nosotros conocemos, esas famosas 70 semanas de Daniel. Pero vamos a decir que nuestro estudio se va a cargar sobre su oración. Ya como leímos, hermanos, Daniel había observado que se habían cumplido los 70 años en los cuales Dios había dicho a Jeremías que Israel Judá tendrían que estar ellos deportados ahí en Babilonia, y tenía que tener ese castigo, iba a durar 70 años. Y revisando Daniel los libros del profeta Jeremías, se da cuenta que está por cumplirse el tiempo, y entonces Daniel ora al Señor. Y hay algo interesante, hermanos, fíjense, Daniel, como da testimonio el libro de Daniel, las escrituras, Daniel era uno de los príncipes de Judá. Daniel, hermanos, era uno de las familias, vamos a llamarle aristócratas o acaudaladas de Judá, de ahí de Israel. Y cuando Nabucodonosor mandó a que fueran deportados, hermanos, pues entre esos príncipes y esas familias acaudaladas de lo más importante de Judá y de Israel, ahí iba Daniel y su familia. Y entonces Daniel tuvo que vivir la deportación, tuvo que vivir la esclavitud, servir a un Dios pagano, a un Dios inicuo, perdón, servir a un rey pagano, servir a un rey inicuo, cuyo rey servía a un dios pagano e inicuo. Entonces, todas estas desolaciones tuvo que pasar Daniel y toda su generación, y él ora a Dios para que pronto pueda darse el que Dios les regrese, los libere de ahí, de Babilonia, y los lleve de nuevo a Jerusalén. Pero el propósito de Daniel era que todo Judá, todo Israel regresara allá a Israel, a Jerusalén, a adorar a Dios, a su santo templo. Entonces, aquí podemos aprender algo muy interesante dentro de esos tiempos, hermanos, álgidos de perversidad, cuando estamos incluso cruzando y padeciendo por el pecado y por la maldad de otros hermanos y de nuestro propio pecado. Es bueno acercarnos al Señor y rogar su misericordia y pedir su atención, y que nos dé fortaleza y poder nosotros mantenernos firmes en Él. Pues aquí, hermanos, la oración del profeta Daniel es una oración de clamor, de confesión y de arrepentimiento. ¿Qué necesitaba escuchar Dios de parte de Daniel, o de una oración que fuera agradable a él para que fuera respondida? Pues así, con un corazón como el de Daniel. Dios escuchó de parte de Daniel una oración que estaba llena de clamor, confesión y arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, cuando estamos cruzando estos tiempos tan difíciles? Una oración, hermanos, que esté llena de clamor, confesión y arrepentimiento.
¿verdad? Cuando hemos reconocido nuestro pecado, hermanos, Dios está atento para escuchar nuestro clamor. Hermanos, algo interesante, fíjense, Daniel dice en las Escrituras que era uno de los príncipes de Judá, pero además las Escrituras dan que Daniel era un hombre justo, así como se dice de Job que era un hombre justo, de Daniel las Escrituras dicen que era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que adoraba al único y verdadero Dios. Y Daniel estaba sufriendo por el pecado de su pueblo y él mismo se identifica, Daniel se identifica por el pecado, con el pecado de su pueblo, hermanos, y aunque Daniel también sabía que era pecador, por supuesto que Daniel no había pecado a la multitud, que había pecado todo su pueblo, pero Daniel se identifica con el pecado de su pueblo. Eso es un punto muy interesante, hermanos. Mire, Dios trata con el mundo, está tratando con el pueblo judío el día de hoy, y Dios está tratando con la iglesia, y aunque tal vez algunos de nosotros creamos o consideremos que no hemos pecado a la medida que han pecado los demás, hermanos, sí debemos nosotros observar que al final, hermanos, nos identificamos con el pecado de nuestro pueblo, nos identificamos con el pecado de la iglesia, con el pecado de Israel, porque ciertamente, hermanos, hemos vivido alejados del Señor, y Dios, hermanos, es fuerte y celoso, y por supuesto va a utilizar a pueblos, hermanos, o gente perversa para tratar con el corazón infiel e idólatra de su pueblo, hermanos. Así que algo que nosotros tenemos que observar es que para que en tiempos tan difíciles donde aún estamos sufriendo no solamente por nuestro propio pecado, sino por el pecado de un mundo que es netamente perverso e inicuo, nosotros, hermanos, debemos reconocer nuestro pecado, hermanos, porque Dios está atento a escuchar una oración con clamor que está llena de confesión y arrepentimiento, hermanos. El Señor Jesucristo se vino a identificar con nuestro pecado. Él nunca pecó, pero Él se identificó con nuestro pecado, hermanos. Así que nosotros también, hermanos, aunque estemos padeciendo por la perversidad y la maldad de otros, debemos identificarnos también porque nosotros también hemos pecado. Así que cuando hemos reconocido nuestro pecado, Dios está atento para escuchar nuestro clamor. Fíjense, un punto importante, hermanos, como en el versículo 4 de Daniel perdón, desde el versículo 3, dice el texto, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. La actitud con la cual nosotros buscamos a Dios, hermanos, es muy importante. Una actitud en la cual estamos reconociendo otra vez nuestro pecado, estamos humillándonos delante de Dios y además que estamos nosotros mostrando que nos duele el pecado con el cual estamos nosotros experimentando. Entonces dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, en ayunos, silicio y ceniza. Eso se hacía, hermanos, para que las personas se ponían como un saco o vamos a decir, como un costal, hermanos, hecho como de zacate, más o menos, por decirlo así, se lo ponían, hermanos, se ponían ese saco y luego se ponían ceniza en la cabeza como señal de luto y de arrepentimiento. Nosotros no vamos a hacer eso, pero la actitud en la cual nosotros nos acercamos a Dios es muy importante, un corazón contrito y humillado. Y dice el 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, dice Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Vean esto, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo. Y tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. O sea, lo que está diciendo es, nosotros somos los que hemos pecado. Tú no eres el perverso, tú no eres el malo. Nosotros somos los malos, somos los que hemos pecado. Entonces, hermanos, cuando estamos viviendo aún y padeciendo, sufriendo por la perversidad de este mundo, lo importante es que cada uno de nosotros confesemos nuestro pecado delante de Dios y Él escuchará nuestro ruego. Ya que el pecado, hermanos, es aborrecible delante de Dios, Él determina justa y soberanamente el tiempo necesario para castigar a quienes lo practican, hermanos. Eso es un punto importante. Dios determina justa y soberanamente
el tiempo en que Él va a castigar el pecado de aquellos que lo practican. Nosotros tenemos que aprender a descansar en la justicia de Dios, no en nuestra justicia, no en la de los hombres, sino en el tiempo de Dios. Hermanos, todo lo que está sucediendo y todo lo que todos los hombres perversos, inicuos e impíos están haciendo de daño a este mundo, hermanos, nosotros tenemos que descansar en que Dios es justo y que en su momento, hermanos, Él va a castigar con mano dura a aquella persona, amados hermanos, que, por supuesto, peca desmesuradamente, ¿no? Entonces es algo importante que nosotros debemos saber. Fíjense, dice en Romanos 2, si van conmigo ahora al Nuevo Testamento, rápido, checando este texto, Romanos 2, versículos 5 al 10, dice algo interesante. Romanos 2, 5 al 10 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermanos, aquí lo que nos está diciendo también el apóstol Pablo es que la realidad es que muchos estamos, vamos a decir, estamos padeciendo, amados hermanos, muchos estamos padeciendo por la maldad, pero a causa de nuestros propios pecados. Y Daniel lo pudo percibir, hermanos, y él se identificó con el pecado de su pueblo. Cristo se identificó con nuestro pecado y nosotros tenemos que decir que también nosotros somos pecadores y para poder rogar al Señor, identificarnos con el pecado de este mundo y rogarle al Señor que sea misericordioso con nosotros, hermanos. Para que Dios atienda nuestras oraciones es necesario reconocer, humillar y arrepentirse, ¿verdad? Por la multitud de nuestros pecados y perversidades. Queremos que Dios, hermanos, trate con nosotros, pero queremos encontrar la misericordia de Dios dentro de las consecuencias del pecado nuestro y de este mundo, hermanos. Es necesario reconocer nuestros pecados, humillarnos y arrepentirnos. Es importante hacer esto, ¿sí? Dios, hermanos, va a inclinar su oído, pero siempre y cuando nosotros podamos reconocer nuestro pecado. Daniel, hermanos, dice que se puso en oración, ayuno, silicio y ceniza, y eso mostraba la actitud humillada del corazón de Daniel. Nosotros, hermanos, no nos vamos a vestir de esa manera, pero nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios y le rogamos por justicia y por paz, hermanos, tiene que ser una actitud contrita, humillada para que Dios pueda escuchar nuestro ruego, escuchar nuestra oración. Cuando nosotros hemos pecado, también sabemos ahí en Primera de Juan que se nos dice que cuando nosotros hemos pecado, hermanos, nosotros debemos acercarnos a Dios en oración de esta manera. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, dice la Escritura, le hacemos Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, para que Dios escuche nuestra oración, tenemos que acercarnos con un corazón contrito y humillado, arrepentidos, confesando nuestro pecado. Vamos a ver algo interesante, hermanos, en cuanto al ruego y la oración de Daniel. Ya leímos estas partes, hermanos, pero quiero mostrarles cómo la oración de Daniel, hermanos, tiene ciertos elementos, vamos a llamarla así, tiene ciertos elementos que muestran un corazón que está dependiendo netamente de la justicia, del perdón y de la gracia de Dios. En esta oración vamos a ver estos elementos, algunos 6 elementos en los cuales vamos a observar, hermanos, cómo muestra Daniel un corazón que está dependiendo netamente de Dios, ¿verdad? Bueno, pues primero, hermanos, vamos a ver que Daniel en su oración, por supuesto, hermanos, muestra alabanza y adoración al único y verdadero Dios. No está nada más quejándose, no está rechazando la situación, hermanos, netamente, sino que antes de entrar a buscar a Dios a causa de su sufrimiento y del pueblo, hermanos, él busca a Dios en adoración y en alabanza. Lo primero que él tiene en su mente y en su corazón es que dentro de todas las cosas Dios debe ser
alabado. Fíjense, dice en el versículo 4, y era Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjense ahí lo que está haciendo Daniel, aunque no mencione te alabo y te adoro, lo que es lo que él está haciendo. Él está alabando y adorando al Señor porque está reconociendo que Dios es santo, que Dios es justo, pero que además es un Dios fiel que guarda su pacto, que guarda, hermanos, su promesa para aquellos que le temen, para con su pueblo. Aunque no mencione alabanza y adoración, desde que reconoce la actitud de Dios hacia su pueblo en misericordia, hermanos, en guardar el pacto y su fidelidad, él ya está adorando a Dios. En el versículo 9 vemos que dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdón, aunque contra él nos hemos rebelado otra vez. Aunque Daniel no menciona la palabra alabanza y adoración, al final lo está alabando y lo está adorando porque reconoce que Dios es un Dios lleno en misericordia y además, hermanos, excelso en perdón. Eso es adorar al Señor, hermanos. Entonces, algo que vemos en la oración de Daniel, hermanos, es primero que él adora, que él alaba al Señor por quien es, por su carácter, por sus acciones, hermanos. Y nosotros, al acercarnos a Dios, aún cuando nosotros pedimos al Señor que voltee de nuevo su rostro hacia nosotros, Él es digno, perdón, de toda alabanza, honra y adoración. Otra vez, hermanos, vemos que en la oración de Daniel viene la confesión de pecados. Acercarnos a Dios como las víctimas, hermanos, echándole la culpa a otros. Dios no va a escuchar esa oración porque no es un corazón contrito, humillado, un corazón que alaba a Dios, es un corazón que confiesa su pecado. Fíjense, el versículo 4, hermanos, dice, oré a Jehová y dice en el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. No solamente está diciendo Daniel que todo Israel y Judá pecó, sino que él se involucra, se identifica con el pecado y confiesa que han pecado. Hermanos, ¿quieres que el Señor escuche e incline tu oído cuando estás buscando un clamor a causa del sufrimiento y del padecimiento por la maldad del mundo y tu propio pecado, hermano? Hermana, confiesa que tú misma has pecado y Dios inclinará su oído porque además de que tú la adoras, de que tú la alabas, confiesa su pecado y esto abre las puertas a que Dios incline su oído hacia ti. Pero también Dios identifica nuestro corazón y tienes que mostrar arrepentimiento. Así como Daniel, arrepiéntete de tus pecados. No solamente confiésalos, sino arrepiéntete de tu pecado. Fíjate, dice en el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has hecho, a causa de tu rebelión con que se rebelaron contra ti, dice el texto del versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. ¿Ya te diste cuenta? Él está arrepentido, está confesando su pecado, pero el arrepentimiento le está diciendo, estamos padeciendo y todos fuimos los que pecamos contra ti y contra tu palabra, y aún contra Moisés dice, porque él nos dio tu palabra, él nos dio la Torah, y contra él hemos pecado porque no hemos cumplido tu palabra. Así que, hermanos, adorar al Señor, confesar, pero también mostrar un corazón arrepentido. Otra vez, acercarnos a Dios siempre victimizándonos, siempre buscando culpables, siempre evadiendo nuestra responsabilidad, no es una oración que agrade a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, alabamos su nombre, le confesamos y además nos arrepentimos de nuestro pecado, Él, hermanos, pone sus oídos atentos para escuchar nuestro clamor. Pero también es descansar en la justicia de Dios. No estar pidiéndole a Dios conforme a nuestro propio concepto de justicia, sino descansar en la justicia de Dios. Dice el versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él hemos pecado. Aún la justicia de Dios se ve en el perdón y la misericordia, hermanos, para quien con Él quiere tener. La justicia de Dios se ve en el perdón y la misericordia, pero también la justicia de Dios, hermanos, se ve cuando Él actúa con aquellos que han violado su ley. Dice el versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y dice entender tu verdad. Así que, hermanos, sabemos entonces que Dios es netamente justo en el perdón, en la misericordia, pero también, hermanos, en traer sus juicios. Dios al final actúa como gran juez, hermanos, como ese Dios
que es netamente justo. Cuando nosotros oremos a Dios, alabemos su nombre, confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos de nuestros pecados, nosotros debemos descansar en la justicia de Dios. Si Dios quiere actuar con misericordia y perdón, Dios va a actuar con misericordia y perdón. Pero si por el otro lado Dios quiere actuar con juicio, Dios actuará con juicio. Pero dentro de estas cosas, hermanos, Dios es netamente justo. También, hermanos, Dios va a perdonar cuando oramos con súplica. Dios no está obligado a perdonarnos, pero Dios nos va a perdonar cuando suplicamos por el perdón porque hemos reconocido nuestro pecado. El versículo 17 y 18 dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario a su lado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, hermanos. Entonces, hermanos, Dios va a perdonar, va a restaurar aquel corazón que ora con súplica, porque está reconociendo la multitud de sus pecados, la multitud de sus iniquidades. Así que, hermanos, por último, cuando oramos al Señor, después de haber expuesto a Dios nuestro dolor, nuestro pesar, nuestro arrepentimiento, nuestra confesión, hermanos, cuando descansamos en su justicia, por supuesto, aún y a pesar de dentro de las circunstancias, Dios tiene que ser glorificado, Dios tiene que ser exaltado. Vean cómo termina Daniel en su oración en el versículo 9 de Daniel 9, perdón, 19 de Daniel 9, dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y cuando se refiere a esto es que está hablando de la gloria de Dios que es manifiesta en su pueblo y que se miraba cuando Israel lo adoraba en su santo templo. Así que, hermanos, a causa de la justicia y el perdón de Dios, Dios merece ser exaltado, glorificado a lo sumo, aún dentro de las circunstancias. Quiero decirles esto, esta oración, hermanos, fue muy eficaz ante Dios por un corazón que exhibió humildad de parte de Daniel. Pero saben, aunque Dios le dio la respuesta, al final déjenme decirles, hermanos, que Daniel no regresó, él no regresó a Jerusalén. Dios le dio la respuesta, Dios le dijo que sí, pero Daniel no regresó a Jerusalén. No siempre Dios va a responder en el mismo momento, no siempre Dios va a responder cuando nosotros queremos. Dios responderá a su tiempo, porque el tiempo de Dios, ya conocemos esa frase, es perfecto, pero de que Dios va a responder, mientras nosotros tenemos que caminar con fe. Así que, hermanos, tomemos el ejemplo de la oración de Daniel cuando estamos nosotros experimentando y viviendo las consecuencias de un mundo lleno de maldad, perversidad y pecaminosidad e impiedad, hermanos, y hay que identificarnos porque nosotros mismos hemos pecado, y así como Daniel se identificó con el pecado de su pueblo, Moisés se identificó con el pecado de su pueblo, el Señor Jesucristo se identificó con el pecado de su pueblo y de su iglesia, nosotros también somos pecadores, hemos de identificarnos con el pecado de este mundo y hay que adorar al Señor cuando vamos a orar, hermanos, hay que confesar nuestros pecados con arrepentimiento, hay que confiar en su justicia, ¿verdad? Hay que hacer un ruego y súplica sabiendo que Él es un Dios lleno de gracia y sobre todo, hermanos, a pesar de toda circunstancia, exaltemos al Señor porque Dios sí es perfecto, Dios sí es justo, Dios sí es un Señor lleno de misericordia y de gracia y Dios tiene lo mejor para nosotros y en eso nosotros tenemos que confiar. Pues bueno, espero, hermanos, que esto, aunque un poquito rápido, hermanos, haya sido pues de alguna forma el propósito de poder compartir con ustedes el ejemplo del profeta Daniel de cómo oró al Señor y los elementos de su oración, en los cuales fue una oración que fue efectiva, aceptada y contestada por nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias. Pues por esos testimonios como la oración del profeta Daniel, quien nos muestra piedad, nos muestra temor de ti, amor a tu nombre, Señor, pero también un hombre que, aunque al parecer, Señor, no pecó a la medida que pecó todo su pueblo, sí se consideraba pecador y se identificó con el pecado de su pueblo y padeció por el pecado y la maldad de su pueblo y del mundo, Señor, y derramó su corazón para que tú, Señor, pronto libraras no solamente a él, sino a todo el pueblo, y tu nombre volviera a ser glorificado en el templo como era, Señor, en aquellos tiempos. Pues, Padre, nosotros estamos viviendo pues tiempos tumultuosos, Señor,
tiempos muy terribles, Señor, a causa del pecado, perdón, del mundo, a causa de la perversidad del mundo y de nuestro propio pecado, Señor, de nuestra propia infidelidad, Padre, y te rogamos, Señor, que tú, acordándote de tu nombre, así como lo dijo el profeta Daniel, acordándote de tu santo nombre, tu fidelidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te acuerdes de tu pueblo Israel, acuérdate de tu santa iglesia, Señor, la cual tú compraste con la sangre de Cristo, Señor, y líbranos, Padre Celestial, y haz, Señor, que tu justicia sea efectiva en este mundo, y a nosotros danos contentamiento con todo lo que está sucediendo, porque dentro de esto tú te quieres glorificar, Señor. Pues gracias y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana y bendiciones. Hasta pronto.